Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a el tercer encuentro de este seminario sobre comunicación visual que hemos organizado la doctora Azul Castelli y yo. Hoy tenemos, bueno, como les habíamos prometido, un tema que tiene que ver sobre realidades digitales, nuevas formas de realización audiovisual, y nos acompaña una periodista, realizadora cubana, Joa Vidal, a quien también le agradecemos haber venido. Bueno, pues ya somos 28 aquí, se irán seguramente incorporando el resto, pero no queremos pues, ya dilatar más el inicio de la presentación de hoy. Y bueno, pues te cedo la palabra, Azul. Muchas gracias, Cosette. Muchísimas gracias, Joana, por acompañarnos. Gracias a todas y todos por estar aquí en esta tercera sesión del Seminario de Cultura Visual. Joana Vidal es periodista, es realizadora audiovisual e investigadora también. El título de la conferencia de hoy es Narrativas Inmersivas, los nuevos universos del cine audiovisual. Así que es un tema que a todas y todos nos llama la atención mucho, nos gusta mucho, y esperamos que, bueno, aprovechen muchísimo a la conferencista que tenemos invitada hoy. Y bueno, Joana actualmente cursa el Máster Crossway in Cultural Narratives del programa Erasmus Mundus. Entonces aprovechemos al especialista de hoy, escuchemos lo que viene a comentarnos hoy, y pues hay que sacar la casta en preguntas para aprovecharlas. No todos los días tenemos a gente tan preparada en esta temática. Muchas gracias, Joana. Adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La propuesta del tema de la conferencia de hoy precisamente es por la actualidad que tiene este tipo de temática y lo importante que es, sobre todo para países como los nuestros, que son países subdesarrollados, digamos que llegan un poco tarde a todas las cuestiones que tienen que ver con la tecnología aplicada al audiovisual. Pues bueno, lo importante que es que estudiantes de carreras audiovisuales se vinculen y comiencen a preocuparse por las posibilidades narrativas, las posibilidades de contar historias usando estas tecnologías. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar la conferencia. ¿Pueden ver la presentación, por favor? Sí. Bien, la propuesta de la conferencia de hoy, como ya les comentaba, es Narrativas Inmersivas, los nuevos universos del cine audiovisual. Básicamente, la estructura que proponemos para esta conferencia va a comenzar por la definición de los conceptos que entendemos por narrativas inmersivas. Seguimos por definir cuáles son los tipos de estas narrativas inmersivas, que seguramente ustedes como jóvenes realizadores ya conocen algunas de ellas. Un poco de la historia de cómo surge este tipo de narrativa, y continuaremos con las características principales y veremos algunos ejemplos que nos pueden demostrar las diversidades y la gran cantidad de obras que se pueden realizar utilizando estas tecnologías. Para comenzar, quería traerles una cita de un texto que es fundamental para comprender las narrativas inmersivas, que es de la autora Janet Murray. Según esta autora, es importante entender los nuevos géneros y las satisfacciones narrativas que surgirán de esta mezcla. Conviene mirar más allá de los formatos que los viejos medios imponen al ordenador y que éste asimila rápidamente, y ver qué propiedades son inherentes a la máquina. O sea, Janet Murray nos está proponiendo mirar a estas nuevas posibilidades que aporta la tecnología digital aplicada al audiovisual, pues bueno, verla desde las propiedades que la propia máquina inserta en las formas que tenemos de contar, y no ya solamente apropiándonos de lo que conocemos desde los medios más tradicionales como son el cine y la televisión. Entonces nos encontramos que cuando hablamos de narrativas inmersivas estamos ante un campo interdisciplinar, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque precisamente el carácter interdisciplinar de estos temas de investigación lo convierten en un campo sumamente complejo, sumamente
diverso a la hora de sus enfoques, de sus autores. Entonces siempre es importante, cuando nos vamos a acercar a este campo de investigación, saber desde qué disciplina lo estamos haciendo. Las narrativas inmersivas suelen verse desde la tecnología, que es el primer campo que se preocupa por su estudio. Fundamentalmente en la tecnología se va a preocupar por las relaciones entre el hombre y la máquina, las posibilidades que tiene la tecnología de mejorar el desarrollo social de los seres humanos. También lo vamos a encontrar aplicado a las ciencias médicas y la psicología, sobre todo para cuestiones que tienen que ver con rehabilitación, con rehabilitación en pacientes con Alzheimer, con enfermedades mentales. También se ve desde la literatura comparada, como en esas relaciones que tiene la literatura con otras artes y otros campos del conocimiento. Y fundamentalmente lo que más nos importa en el caso nuestro, que somos personas que nos dedicamos al audiovisual o tenemos perspectivas de hacerlo, es cómo los diferentes campos de estudio relacionados con el cine y el audiovisual se preocupan por las narrativas inmersivas. Entonces nos vamos a encontrar que el campo que más ha desarrollado las investigaciones y las aproximaciones a las narrativas inmersivas son los Game Studies, lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos. También hay una preocupación desde los estudios fílmicos y desde ya posteriormente, digamos que desde inicios del siglo XX, desde los estudios de los medios de comunicación, fundamentalmente por el desarrollo y la aplicación que van a tener en el periodismo y el llamado periodismo inmersivo, que va a comenzar a aplicar estas tecnologías. Y todos estos campos también encuentran, digamos, confluencia en los llamados Visual Cultural Studies, que es un campo de investigación, una disciplina que se dedica a investigar todo lo relacionado con los estudios de la imagen en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus soportes, a la hora de cuando hablamos de obras creativas. Entonces, tenemos que como narrativas inmersivas encontramos los relatos que favorecen la entrada de los usuarios en entornos envolventes o experiencias que por medio de diversos recursos, sobre todo tecnológicos, que están asociados al sonido o a la imagen o a la combinación de ambos, se busca crear o recrear escenarios. Estos escenarios pueden ser reales, ficticios o la combinación de ambos. Y hago un subrayado sobre todo en esta parte de los tipos de escenarios, porque va a ser fundamental a la hora de determinar los tipos de narrativas inmersivas. Como características fundamentales nos vamos a encontrar que tienen tres aspectos básicos. La simulación, entendida como ese intento por recrear la realidad o por simular mundos, ya sea de una manera más apegada a la realidad o una manera más fictiva, digámoslo así. La interacción, porque hay una preocupación también, hay un intento en este tipo de obras porque el usuario participe y construya también la historia, y esto es fundamental porque es uno de los principales atractivos que tienen las narrativas inmersivas. Y por último, precisamente la característica que les da nombre, que es la inmersión, ¿no? Esa capacidad que tenemos de sumergirnos, de adentrarnos en otros universos, que va a estar sobre todo incentivado en el espectador a través de motivar sus diferentes sentidos, ya sea desde el oído, desde el olfato, desde el tacto y por supuesto desde la visión. Las narrativas inmersivas, precisamente atendiendo a los universos que se construyen y cómo se construyen estos universos, van a tener tres tipologías básicas, que son la realidad virtual, que seguramente alguno de ustedes la ha escuchado mencionar, la realidad aumentada y la realidad mixta, que es la combinación de las dos anteriores. Ahora vamos a ver un poco de la historia y enseguida retomamos las características que diferencian cada una de estas tipologías. Como cronología, bueno, tenemos que fundamentalmente el desarrollo de la tecnología, las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada
van a ocurrir a partir de los años 60, pero ya desde la década de los años 30 del siglo XX existe, digamos, como un preámbulo o lo que se considera como una profecía dentro de la aparición de este tipo de tecnología que tiene que ver con la obra Pygmalion Spectres, que es una obra que desde la literatura ya digamos que sueña o vaticina la posibilidad de crear o contar películas a partir de la construcción de mundos imaginarios o de mundos virtuales, aunque en ese momento no se le llama así, pero hay una intención desde la literatura de, digamos, de llamar la atención sobre esta posibilidad del ser humano de construir otros universos. Y no sé si a lo mejor ustedes conocen quizás la obra más conocida en ese sentido, porque no es la primera vez que la literatura, digamos, que de alguna manera se adelanta a la tecnología o presagia lo que puede ocurrir con el desarrollo humano. Si pensamos, por ejemplo, un ejemplo muy conocido es el de Julio Verne, que se adelanta incluso a la aparición del submarino. Pues bueno, con la realidad virtual ocurre algo parecido. Y precisamente con esta obra del año 1935 vamos a encontrar que hay una profecía sobre la posibilidad de esta tecnología que finalmente se concreta en la década de los años 60 con las apariciones de los primeros intentos, que son Sensorama en el año 62 y Telesphere Mask en 1960. Realmente estos intentos, digamos que se reconocen en los años 60, pero ya estaban creados desde finales de la década del 50, e incluso sus propios creadores hablan de que el año 57 sería el año de surgimiento, pero realmente cuando están registrados y cuando están reconocidos a la luz pública es a inicios de la década del 60. En el caso de Sensorama podemos ver les traigo una pequeña, digamos, un pequeño documental, un fragmento de un documental que se le filmó a su realizador en los años 80. Y bueno, se escucha quizás con un poco de dificultad, pero espero que puedan entender toda la explicación que él hace y cómo funcionaba este primer intento. What's for the wind? What is wind? Yeah, why the wind? Well, when you ride a motorcycle, you have wind. So that's fine. You have ventilation. If you're in an open car, then you have wind against the top, but not on the bottom. If you're on a motorcycle, you have wind against the whole body. All these things are cheap. How about the smell? What kind of smell? Smell is all kinds of smell. All kinds of smell. Yeah, the machine can take 10 smells. 10 smells? Yeah, so I generally have about 2 smells each film. You know, but you can have more. I have 10 smells, but you can have 50 smells. So, and it's fed in and you get it here. It's wind against your body to smell. For stereophonic sound, 3
Bueno, espero que hayan podido escuchar un poco la grabación. En el caso, si se fijan, en el caso, o sea, el creador de Sensorama está comentando sobre las posibilidades que tiene esta primera creación de realidad virtual, que básicamente ofrecía posibilidades de ver filmes en 3D y daba al usuario varias opciones a la hora de realizar su navegación. Lo mismo podía hacer como un paseo en motocicleta, que visitar alguna casa o visitar el espacio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el realizador comentaba que cuando escoges la posibilidad del filme en el paseo en motocicleta, simulan el viento, como que el viento te da en la cara. Entonces se apela, digamos, a varios sentidos, a estimular varios sentidos en el espectador para recrear como una simulación de la realidad, para imitar un poco lo que estaría viviendo en la realidad un ser humano si estuviera realizando ese tipo de trabajos, de acciones en la vida. Y esto es muy importante para las narrativas inmersivas, porque todo el tiempo están tratando de simular las experiencias vivenciales que tenemos los seres humanos, tratar de llevarlas a esos mundos que se están creando. El otro caso importante va a ocurrir en la década de los años 70 con la creación de lo que serían las primeras gafas o cascos de realidad virtual, que seguramente ustedes conocen, y va a ser fundamental en el desarrollo de estas nuevas tecnologías el MIT Media Lab, que es el principal centro de investigaciones sobre narrativas virtuales que se encuentra en la Universidad de Massachusetts. Está asociado a la Universidad de Massachusetts. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en el caso del Aspen Movie Map, que es como el primer simulador y el antecesor, lo que se considera el antecesor de las View de Google, por ejemplo, pues vamos a ver cómo funcionaba un poco este tipo de narrativa, cómo era la inmersión que podían realizar las personas en los años 70. Bueno, acabamos de ver, si se fijan, era como, o sea, estamos en presencia de un recorrido virtual por calles reales, digamos, donde el espectador puede escoger los caminos a seguir según el mapa que se propone
pero si nos fijamos bien hay ciertas limitaciones. En estos primeros intentos, digamos que el movimiento no era tan libre, que el espectador, el usuario, tenía que ir solo por este recorrido que le daba un ángulo de unos 180 grados de visibilidad, y por tanto, digamos que son intentos bastante limitados. Vamos a seguir entonces con la espada de Damocles, que son las primeras gafas, lo que ustedes conocemos todos como gafas o cascos de realidad virtual, pues este fue el primer intento, la primera creación que se hizo. Who is this guy? And what the heckles is going on here? Let's find out. Immersed robot. Ivan Sutherland was born in 1938 and is a central pioneer in computer graphics, as well as having an interest in various other technological innovations. Walking program. The first two versions use the legs in a fixed sequence. His notable work really begins in 1962, where he created a computer program called the Sketchpad while studying at MIT. The program pioneered human-computer interaction, object-oriented programming language, and was the first program to use a graphical user interface. It is considered to be the predecessor of modern-day CAD software. This picture is a master. I call up copy of it, and I can manipulate it locally. I can reduce it, magnify it, I can rotate it, and let me place it right there. And I can do this several times. This is, of course, very instrumental for repetitive drawings like circuit diagrams or bridge bays, where we have several repetitive structures. It wasn't long before Sutherland's computer graphics innovations led him to conceive of a device which would merge the digital and physical world and dramatically alter how people would interact with computers. He wrote an essay regarding this in 1965, in which he said, quote, "A display connected to a digital computer gives us a chance to gain familiarity with concepts not realizable in the physical world. It is a looking glass into a mathematical wonderland." End quote. At the time of writing this essay, it was plain to see the rudimentary nature in which computer graphics currently resided in. Sutherland describes wireframe depictions, but then goes on to mention how colored areas are possible too. Within the essay, he also talks about various types of displays and human-computer interaction peripherals, such as force feedback controllers. Towards the end of the essay, Sutherland even describes how future representations of technology could actually manipulate matter in and out of existence at will. Quote, "The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate programming, such a display could literally be the wonderland into which Alice walked." And the computer figures out where the lines should appear and where they should. While this more extreme concept was envisioned back in 1965, it wasn't until 1968 that Sutherland, together with a number of his students, created a rudimentary head-mounted display. While I use the term rudimentary in today's context, this device was truly state-of-the-art back in 1968, pushing computer-generated graphics to the very limit of available resources. The head-mounted display was comprised of two CRT monitors with mirrors and prisms, which allowed digital wireframe graphics to be superimposed over the real world. This concept is of course much closer to modern-day ambitions for augmented reality glasses than actual VR headsets, but the technology is closely related. In order to provide suitable 6 degrees of freedom tracking, Sutherland mounted 3 ultrasonic transmitters on the headset which each used different frequencies. These were picked up by 4 receivers which hung from the ceiling. Powering all of this was a series of cables which resided inside a metallic tube also suspended from the ceiling. This obtrusive and imposing-looking device was given the name, the Sword of Damocles. The computer which processed all of this was the 1959 PDP-1, or Program Data Processor 1. This also happens to be the computer on which Steve Russell created what many consider to be the very first video game, Space War, in 1962. While these head-mounted display experiments cemented Sutherland's reputation as the grandfather of modern-day VR, it seems that they didn't develop too far beyond the Sword of Damocles.
Sutherland, together with one of the students who helped develop the device, Bob Sproul, founded a consulting firm in 1980 called Sutherland, Sproul and Associates. The Sword of Damocles remains an interesting curiosity in the long road to modern-day virtual and augmented reality. It has its place firmly fixed in the echelons of retro virtual reality hardware, and its creators were, of course, among the true pioneers of the concept. Well, that's pretty much it for this video. Please hesitantly tap the like button, and if it's not too much of an inconvenience, then please also subscribe to this channel for more VR-focused content. Bien, con la espada de Damocles podemos ver que aparece precisamente el dispositivo que se considera más importante en la evolución de las narrativas virtuales, que tiene que ver con el casco o las gafas de realidad virtual. Van a ser muy importantes, sobre todo en el desarrollo, en unos primeros momentos, en el desarrollo de lo que se llamará realidad aumentada, que tiene que ver con superponer a las imágenes reales, a la vida, a las imágenes que son de la vida cotidiana, pues superponer gráficos, infografía que van a complementar la información. Y esto fue lo que vimos en el vídeo que acabamos de ver sobre cómo funcionaba esta espada de Damocles, que va a ser uno de los principios por los que se va a regir siempre la realidad aumentada. Entonces, a partir de lo que vimos, retomamos las clasificaciones que habíamos dado de los tipos de inmersión, que tienen que ver con realidad virtual y realidad aumentada. En el caso de la realidad virtual, nos vamos a encontrar que son los entornos, ya sea a partir de la creación de escenas o de objetos, que pueden tener apariencia real o no, y que van a referir a entornos que se generan de una manera totalmente informática a partir de las posibilidades de la tecnología digital. Son entornos que se construyen, escenarios que se construyen totalmente gracias a los ordenadores, y que para su visualización el usuario, podemos hablar siempre en el caso de las narrativas digitales de usuario o de espectador, da igual, casi siempre se prefiere el término de usuario. En el caso del usuario con la realidad virtual, pues va a sumergirse en este mundo a través de los diferentes dispositivos que van a estimular cada uno de sus sentidos o alguno de ellos. Tenemos que para la visualización de la realidad virtual, de las obras en realidad virtual, lo podemos hacer tanto desde un ordenador como desde un smartphone, como tenemos casi todos, que para algunas veces podemos necesitar, sobre todo con la realidad virtual, va a ser fundamental en muchos casos, a partir de la evolución que ha tenido en los últimos años, las gafas o los cascos de realidad virtual. Y el otro punto fundamental con la realidad virtual es que no solo se estimulan sentidos como la vista o el oído, sino también que se puede apelar a otros sentidos como el tacto o los olores. En el caso del tacto, podemos recordar, por ejemplo, que uno de los dispositivos más desarrollados en los últimos años precisamente son los trajes de Avatar, que seguramente han visto quizás algún making of de películas como la misma Avatar y cuestiones como esas, donde se estimula cuestiones como el tacto, como a partir de los mismos movimientos del ser humano, de la persona que usa el traje, pues digamos que esta representación virtual de su persona, su avatar, que de ahí viene el nombre, pues precisamente realiza todas estas acciones que realiza el humano en la realidad. En el caso de la realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, pues no va a partir de mundos imaginarios o de mundos creados, sino que parte de la misma realidad, es construida como un complemento, como un agregado, digámoslo así, de las imágenes reales, y se van a superponer estos elementos que pueden ser objetos, personajes, infografía, escenarios, se van a superponer sobre las imágenes de la realidad.
el sistema de realidad aumentada puede usar los mismos dispositivos de la realidad virtual. Básicamente tiene una ventaja con respecto a la realidad virtual, que es que, por ejemplo, la realidad aumentada sí podría funcionar sin la necesidad de los cascos o gafas para su visionado. Las diferencias fundamentales que encontramos entre estas narrativas inmersivas las hallamos precisamente en cómo se crean los universos que van a contar las obras que cuentan sus historias. Como ya les comentaba, la realidad virtual parte de toda una construcción fictiva, aunque puedan las imágenes parecerse a la realidad, pero realmente todo es construido y por tanto es un mundo totalmente imaginario, es un mundo totalmente fictivo. Necesita, por tanto, existe una sustitución de la realidad física del mundo en el ambiente en el que nos movemos realmente, y mientras la realidad aumentada no sustituye este mundo, sino que se concibe como un complemento a la realidad, a las imágenes del mundo real que viven los seres humanos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la realidad virtual son ejemplos bastante recientes que han tenido cierto éxito dentro de las obras en realidad virtual, y vamos a ver los diferentes tipos de inmersión, cómo el usuario puede participar en cada una de estas obras, cómo puede interactuar con el mundo en el que está sumerso.
away to the stream. The stream disappear. Esto no es un truco, pero it is that illusion exists. Bueno, en el caso de la obra Dreams of Dalí, es una creación en realidad virtual que se creó para la exposición en el Museo Salvador Dalí. Si nos fijamos bien, vamos a subrayar algunos aspectos importantes con esta obra. Lo primero, todo el tiempo estamos desde una cámara subjetiva, estamos en una cámara en primera persona y por tanto se asume el punto de vista del usuario. Segundo, si nos fijamos bien, y creo que en algún momento mientras estaba la obra, intenté hacerlo, como que le dan la posibilidad al usuario de moverse en un ángulo de 360 grados e incluso hacia arriba y hacia abajo, y el usuario siempre tiene la opción de qué movimientos realizar dentro de este mundo creado. Y eso es algo bastante favorable para las obras de realidad virtual y que es precisamente uno de los atractivos fundamentales por los que tantos chicos, jóvenes, niños se interesan tanto en los videojuegos que dan este tipo de libertad de movimiento, vamos a decirle así. Y otro aspecto fundamental que quiero recalcar sobre esta obra es que si nos fijamos bien, más allá de que estamos desde un ordenador y que estamos reproduciéndolo desde un video que simula lo que debe ser la navegación por la obra, pues no daba posibilidades de interacción con los elementos que están dentro de ese universo. O sea, que estamos ante una obra de realidad virtual que, si bien tiene muchas libertades de movimiento, desde el punto de vista de la interacción, no hay casi ninguna posibilidad para el usuario. Vamos a ver ahora otra obra que fue creada por la BBC, incluso obtuvo muchos premios en el año de su creación, que fue 2012, si mi memoria no falla. Pero en esta obra, por desgracia, vamos a tener que verla desde el ordenador y no con las posibilidades que nos permiten las gafas de realidad virtual. ¿De qué va esta obra? Bueno, Make Noise se hizo con el objetivo de llamar la atención sobre la historia de las luchas feministas en Gran Bretaña, y precisamente debe su nombre a que la interacción fundamental la debe hacer el usuario a través del sonido. Entonces, a través de gritos, a través de las reacciones que tenga el usuario, pues es que va a ir rompiendo cada uno de los tabúes o cada uno de los estereotipos que tienen que sufrir las mujeres. It was necessary for women to have a vote, to let them see they were women, they were persons. I used to smash the windows of the Home Office regularly as I could. And I was very good at smashing, but I could smash on the run. Now it's your turn. Protect yourself from the forces of silence. Sing a note and make a monument with your voice. No government could avoid giving us recognition because the women were wakening up. Bueno, esta obra, antes de ponerlas un segundo, esta tercera obra vamos a ver que tiene otra posibilidad de relación y de interacción del usuario con el universo virtual. Love 15.
service. Bueno, vamos a parar un momentito esta obra porque es un poco más larga. En el caso de este último caso que estábamos viendo, si nos fijamos bien, es un videojuego, por supuesto, y está basado todo el tiempo en la interacción entre el usuario y la máquina, porque el otro jugador es la máquina. Entonces, hay una cuestión bastante curiosa con este videojuego, y es que vemos, aunque la cámara está todo el tiempo en primera persona, es una cámara subjetiva, vemos las manos y vemos la raqueta del usuario. Por lo que algunas veces también es típico en las obras de realidad virtual que se introduzcan como fragmentos del cuerpo del usuario o simulaciones del cuerpo del usuario para dar también como esta sensación de inmersión en el universo en el que se está contando la historia. En el caso de la realidad aumentada, vamos a ver que algunos ejemplos que tienen que ver con los usos que se le puede dar a la realidad aumentada, fundamentalmente relacionados con varios campos de acción, de aplicación del audiovisual. Está el caso de los videojuegos. Este es un caso bastante curioso que fue creado en Alemania. Que permite volver al pasado. Cuando se cumplen 30 años de su caída, una aplicación de realidad virtual permite ahora a los ciudadanos ver el muro de Berlín. La aplicación muestra cómo cambió con el tiempo y pasó de ser una estructura relativamente baja a la elevada barrera de hormigón que dividía el este del oeste en la ciudad alemana. Conocí el muro cuando era apenas un crío. Entonces era muy joven. Tenía 8 años cuando se produjo su caída. Por supuesto, no era capaz de entender realmente lo que significaba aquella barrera. Pensé que representaba el fin del mundo. Podías mirar a la izquierda y a la derecha, pero no podías ver nada adelante y no se vislumbraba el final en ninguna dirección.
Muchos de los visitantes de Berlín que recurren a la tecnología para poder volver a tiempos pasados y conocer la historia del muro destacan el enorme valor didáctico de la aplicación, un elemento que facilita la educación de los más jóvenes. Creo que es una gran experiencia si quieres que los niños pequeños entiendan cómo era y también para que los ancianos lo vean y lo recuerden. Verlo tal vez pueda traer algo de tristeza, pero también algunos recuerdos. Es genial, es algo fantástico porque en realidad resulta muy difícil imaginar cómo era el muro y pensar en su gran tamaño y en cómo quedaban separados por él los edificios. Es genial. La caída del muro marcó el fin de la Guerra Fría para Berlín, para Alemania y para el resto del mundo. Ahora, a punto de cumplirse 30 años del histórico momento, Berlín es una capital atípica. Una ciudad en permanente transformación que aún guarda vestigios de su oscuro pasado. Y está el caso de las noticias televisivas. Tornadoes are one of the most feared and destructive forces on the planet, capable of producing catastrophic damage in a matter of seconds. And it's that trail of destruction that is used to determine the tornado's rating. It's called the Enhanced Fujita Scale, or EF scale. And today, all the ingredients are coming together for some big storms. Let's take a look outside. Trouble is already brewing. We've got a tornado warning for that cell right there. This is when you and your family need to get to your safe place to ride out the storm. Wow, take a look at this storm. It's incredible. Great looking structure here, guys. We've got rotation going on, the base here. All right, a lowering of that base. We call this a supercell, by the way. A rotating thunderstorm is a supercell. Not all of them produce tornadoes, but this one's got a chance. We're watching this base, it's lowering. Almost looks like there's a funnel starting to appear from the wall cloud. Yes, there it is. Do we have debris on the ground? Yes, we do. There's a debris cloud, a connection. Now you have a tornado on the ground at this time. When tornadoes form, they're not usually that wide, okay? Just like this one. But it's important to point out that size doesn't always equate to the intensity. Today, there's a mobile Doppler radar actually feeding back real-time wind speeds. And I'm being told that those wind speeds are approaching about 85 miles per hour. So that's likely going to be an EF0. All right, EF0 damage here is tree branches thrown around, some roof shingles peeled back. But hold on, let's look at this tornado. It's going from more of a rope now to a much thicker tornado, much wider tornado. Looks more like a stovepipe now. It's called stovepipe because it resembles one. This could produce EF1 damage.